Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan a través de estos medios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. De parte de Restaurando Familias para Cristo, estamos aquí nuevamente con cada uno de ustedes para llevarle esa porción de la palabra del Señor, ¿verdad?, a sus vidas y que sea de edificación a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de transmitir cada mensaje para hacerle llegar a usted, ¿verdad?, esa palabra que le va a fortalecer en su diario vivir. Así que queremos, ¿verdad?, que nos acompañen, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 13 del libro de Números, un libro muy conocido de la Biblia. Queremos leer solamente varios versículos de ahí y estaremos, ¿verdad?, trayéndole a cada uno de ustedes el extracto, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hablarle al corazón de cada uno de ustedes en esta mañana. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. En el versículo número 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vamos al capítulo 14 y vamos a leer en el versículo 7 en adelante. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará hasta esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Así que esa es la porción de la palabra del Señor en esta mañana. Así que es una porción muy conocida por muchos de nosotros. Y así que queremos que usted entienda en esta mañana lo importante que es estar enfocado en Dios. Lo importante que es estar enfocado en aquel, ¿verdad?, que nos está dando esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Así que el tema de este pequeño mensaje, ¿verdad?, por decirlo así de esta manera, vamos a estar meditando en el tema enfocados en Dios, no en los obstáculos. Repito, enfocados en Dios y no en los obstáculos. Así que para poder entender, ¿verdad?, el pasaje que acabamos de leer, primeramente, mira, obstáculo. ¿Qué es un obstáculo? Para aquellas personas, ¿verdad?, que no tienen un concepto claro de lo que es un obstáculo, ¿verdad?, según el diccionario nos explica, ¿verdad?, y dice que es un impedimento, ¿verdad?, un inconveniente, una dificultad. En pocas palabras, el diccionario nos está dando tres palabras totalmente diferentes, pero a la misma vez tienen el mismo significado. ¿Ve? Un obstáculo es un impedimento. O sea, un obstáculo es aquello que impide, ¿verdad?, algo en nuestra vida. Hemos escuchado personas que nacen, ¿verdad?, con ciertos impedimentos físicos y esos impedimentos no le permiten a ellos moverse o hacer lo que cotidianamente, fisiológicamente, una persona está supuesto a hacer. Entonces se conoce que esa persona tiene un impedimento, ¿ves? También un inconveniente. Ahí a veces nosotros nos disponemos a hacer cualquier actividad durante nuestro día, entonces vemos que surge algo de momento y eso causa un impedimento para nosotros poder llevar a cabo lo que teníamos en planes. Bendito su nombre para siempre. Entonces también se entiende que es una dificultad, algo que nos dificulta a nosotros tal vez hacer algo, ¿sí? Entonces hay cosas que se interponen en la vida del creyente. Entonces nosotros como siervos de Dios, como personas que hemos entendido de que tenemos un llamado especial de parte de Dios, tenemos que constantemente ir batallando con todos aquellos obstáculos que se nos interponen en el camino. ¿Por qué? Porque así el Señor nos dice en su palabra. Cuando estos hombres y Dios había dado la orden, ¿verdad?, a Moisés para que enviara estos espías
a recorrer la tierra de Canaán, aquella tierra que él había prometido a Abraham, había prometido a Isaac, había prometido a Jacob, que le daría esa tierra, ¿verdad? Para que su pueblo, su nación, habitara en ella, bendito su nombre. Entonces, Dios le dio una orden y le dijo que tenía que enviar, ¿verdad? De cada tribu tenía que enviar uno de sus príncipes, ¿verdad? El príncipe en ese entonces era esa persona que sobresalía sobre el pueblo, aquella persona que el pueblo ponía toda su confianza en esa persona, ¿verdad? Y entonces esa persona jugaba un papel sumamente importante dentro de ese grupo de personas, por decirlo así, de esa tribu. Entonces vemos que se escoge 12 personas para que fuesen y recorrieran toda la tierra, ¿verdad? La cual Dios había prometido a su pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas van a este lugar y están ahí durante 40 días recorriendo todo aquel lugar, bendito es su nombre, y ellos tomando información, y ellos estaban tomando todo lo que estaba a su entorno y se estaban fijando cómo eran sus moradores, cómo era que vestían, cómo era que andaban, cómo era que actuaban, estaban observando aún sus fortalezas, cómo vivían, qué comían, qué hacían, todas esas actividades. Ellos estaban ahí esperando, estaban mirando, observando, bendito su nombre, porque ese fue el propósito por el cual ellos fueron a ese lugar, para que ellos pudieran traer evidencia verbal y física de que aquella tierra que Dios había prometido era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra de bendición. Entonces vemos que estos hombres cumplieron su cometido en ese lugar, ¿verdad? Entonces ellos vieron ahí en ese lugar muchísimas cosas diferentes. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que comienzan a observar y comienzan a mirar todas las cosas, pero cada información que está llegando a la mente y al corazón de la persona está siendo procesado de una manera diferente, bendito su nombre. Cuando estas personas comenzaron a mirar y comenzaron a observar todo aquello, todo el mundo estaba viendo lo mismo, pero no todo el mundo estaba procesándolo de la misma manera, bendito su nombre. Cuando ellos comenzaron a observar cómo eran los moradores, cómo se conducían, cómo actuaban, cómo ellos hacían sus cosas diariamente, cada información estaba siendo vista de la misma manera, pero estaba siendo procesada de diferente manera, bendito su nombre. Eso es lo que está pasando con estas personas que entraron ahí a ese lugar. Cuando ellos regresaron para atrás para traer el informe que estaban supuestos traer, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hubieron personas que cuando procesaron la información, la procesaron de una manera incorrecta, bendito su nombre. Ellos procesaron la información y sacaron de ese procesador de información al Dios que los había enviado, bendito su nombre. Cuando ellos comenzaron a decirle a Aarón y a decirle a Moisés y a decirle a la congregación de Israel qué era lo que ellos habían visto en aquel lugar, hubieron 10 personas que vieron todas las cosas negativas, bendito su nombre. Ellos vieron lo bueno, pero también vieron lo malo y se enfocaron más en lo malo que en lo bueno, bendito su nombre. Cuando tú te comienzas a enfocar más en los obstáculos, cuando tú te comienzas a enfocar más en los problemas, entonces te vas olvidando de las promesas de Dios, te vas olvidando de aquello que ya Dios te habló desde antemano para que tú te enfocaras en Dios primeramente. Por eso tenemos que estar enfocados en Dios y no en los obstáculos. Estas personas, estos 10 espías, comenzaron a ver que aquellos moradores los veían como gigantes. Ellos veían a aquellos moradores que estaban en esa tierra, que ellos tenían fortalezas inmensas, que ellos eran demasiado fuertes, que ellos, aún dicen ellos, que tragaban a sus moradores como langosta, bendito su nombre. Una exageración, porque procesaron la información dentro de su mente y dentro de su corazón de una manera incorrecta, de una manera errónea. Por eso es que Dios quería que ellos se enfocaran primeramente en aquello que Dios le había hablado, de que esa tierra se la daría en heredad, que Dios entregaría a cada uno de ellos en sus manos, bendito su nombre. Entonces ellos se olvidaron de la promesa y pusieron el obstáculo
al frente de la promesa. Por lo tanto, no estaban viendo la promesa, estaban viendo el obstáculo de frente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana, bendito su nombre, que nosotros no nos enfoquemos en el obstáculo, nos enfoquemos en la promesa, porque Él lo dijo, que Él la entregaría en nuestras manos, que nosotros tomaríamos posesión de ella, que nosotros entraríamos a la tierra que fluye leche y miel. Eso era una promesa de garantía y Dios se lo había dicho a ellos, que esa tierra la entregaría en sus manos, que solamente ellos tenían que pelear por ella, que ellos tenían que hacer el sacrificio que Dios le estaba pidiendo, que era pelear por ella, que era tener que hacer aquello que Dios le había enviado a hacer. Entonces vemos aquí que cuando una persona procesa toda la información y se olvida de la promesa, bendito su nombre, causa un daño en el corazón del pueblo. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Ahora vemos dos hombres que se habían enfocado más en la promesa que en el obstáculo. Y así es que Dios quiere que tú y yo seamos, que nos enfoquemos primeramente en la promesa de Dios, en aquello que Dios nos habló, en aquello que ya Dios nos prometió, aquellas cosas que ya Dios habló en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que nos haría con nosotros y que bendecería nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, todas aquellas promesas que Dios ha hablado a tu vida. En eso es que te tienes que enfocar en esta mañana, es en eso que tú tienes que estar mirando. Es por lo tanto, Dios te está diciendo en esta mañana, no te enfoques en el obstáculo, ten tu mente, ten tu corazón mirándome a mí, ten tu corazón puesta en la promesa que yo te he hablado, bendito su nombre, enfocados en Dios y no en los obstáculos. Cuando a veces nosotros perdemos esa perspectiva de lo que Dios nos está hablando, comenzamos a ver el obstáculo que anteriormente era un obstáculo pequeño, comenzamos a verlo que se va incrementando en nuestra vida. Vemos que ese obstáculo está creciendo de tal manera que ya nosotros no podemos ni siquiera ver más allá, no podemos ver más al frente, porque el obstáculo ya tapó nuestra visión, nuestro obstáculo ya tapó aquella parte donde se supone que nosotros estuviéramos mirando. Por eso es que nosotros como seres humanos a veces nos pasan situaciones que llegan a nuestra vida que sí nos duelen, que sí, a veces hay cosas que llegan a nosotros como seres humanos que a veces vemos que como que no hay salida, como que este problema no tiene solución, como que ya esto no tiene remedio, bendito su nombre. Pero Dios te dice, olvídate de eso, enfócate en Dios y no en el obstáculo. Enfócate en aquello que ya yo dije que haría con tu vida, en aquello que yo dije que haría con tu familia, en aquello que yo dije que haría con tus seres queridos, en aquello que yo haría tal vez con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tus hermanos. Enfócate en esa promesa, bendito su nombre, porque Él es fiel y verdadero. Él dice la palabra del Señor que Él no miente, que Él no es hijo de hombre para mentir. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que cuando dice una cosa Él la cumple, y Él le había dicho a esta gente que Él entregaría esa tierra que fluye leche y miel, bendito su nombre para siempre. Pero había allí un hombre llamado Caleb y un hombre llamado Josué, que ellos cuando comenzaron a ver las cosas, comenzaron a procesarlas dentro de su mente de una manera diferente. Comenzaron a ver que aquello no era nada, que aquellas personas no eran quienes, que aquellas personas, mira, aquellas personas, ellos ni siquiera se iban a sentir incómodos con ellos, bendito su nombre. En pocas palabras, ellos lo estaban viendo como nada, como que era algo, era simplemente una pequeña piedrita en el camino, bendito su nombre. Porque ellos lo estaban viendo desde ese punto de vista, porque ellos habían visto la manifestación de la gloria de Dios cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, cuando Dios comenzó a hacer todas aquellas maravillas, todos aquellos prodigios, todos aquellos milagros que Dios comenzó a hacer cuando sacó a aquella nación de Israel de allí, de su servidumbre. Ellos se enfocaron en ese Dios verdadero, en ese Dios que los había sacado con esa mano poderosa, bendito su nombre, aquel Dios que le dio el maná, aquel Dios que se manifestó en el Sinaí, bendito su nombre, aquel Dios que comenzó a hablar con aquella congregación, aquel Dios que había hecho pacto con ellos, bendito su nombre. Es por eso que ellos se enfocaron en ese Dios y no se enfocaron en el problema, no se enfocaron en las circunstancias, no se enfocaron en los obstáculos, porque su Dios era más grande que todo aquello que estaba en aquel
aquel lugar, bendito su nombre. Ellos tenían una confianza, pero también tenían una convicción en su corazón. Y cuando usted tiene convicción en su corazón, no hay problema que lo mueva, no hay situación que lo estremezca, no hay nada en este mundo que lo pueda desistir y hacerle creer otra cosa que no sea en aquello que ya Dios nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, bendito su nombre. Es por eso que tenemos que enfocarnos en Dios y no en el obstáculo, bendito su nombre para siempre. Es algo poderoso, es algo que a veces nosotros humanamente como que no queremos aceptarlo. Humanamente pensamos como que Dios no tiene el control. A veces humanamente pensamos que la situación como que no tiene remedio, como que esta es la voluntad de Dios. Y a veces hay cosas que no son la voluntad de Dios. Simplemente Dios está esperando que nosotros tengamos fe y confianza de que Él lo va a hacer. Bendito su nombre para siempre. Es por eso que tenemos que enfocarnos en Dios y no en los obstáculos. Yo quiero que usted me acompañe en el capítulo 3 del libro de Filipenses. En su capítulo 3 del libro de Filipenses, en su versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, y vuelvo y lo repito, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios te va a dar ese sentir, ese empuje, ¿verdad? Por decirlo así, de esta manera. En ese capítulo 2 y en ese versículo 13 del libro de Filipenses, que Dios nos va a poner ese espíritu en nosotros para nosotros hacer aquello que ya Dios nos había mandado a hacer. Bendito su nombre. Yo quiero que usted me acompañe aquí mismito en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses. Yo quiero que usted... quiero que vea cómo es que Pablo ve las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo, en toda su trayectoria, en todo su recorrido como siervo de Dios, como ministro de Dios, que estuvo llevando el mensaje y la palabra de Dios, este hombre no se estaba aferrando a las cosas pasadas, bendito su nombre. Él no se estaba aferrando a las cosas que le habían pasado por predicar el evangelio. ¿Cuánta persecución no sintió este hombre? ¿Cuántas veces no fue latigado? ¿Cuántas veces no fue apedreado? ¿Cuántas veces no naufragó en alta mar? ¿Cuántas veces no fue llevado al tribunal, bendito su nombre? ¿Cuántas veces no sufrió cárcel con tal de llevar el evangelio, creyendo a la promesa de que Dios le tendría un galardón, que Dios le haría entrar a esa tierra prometida en el cielo, bendito su nombre? Y él dice claramente aquí en esta escritura, dice que él se inclina hacia lo que tiene hacia adelante, bendito su nombre. Eso quiere decir que usted tiene que hacer un esfuerzo, a veces hasta sobrehumano, para poder alcanzar la promesa. Tiene que hacer un esfuerzo para poder alcanzar aquello que tiene delante, bendito su nombre. A veces cuando el obstáculo se interpone en el camino, a veces le queremos pasar por el lado, pero ¿qué sucede? Cuando pasamos por el lado del obstáculo, hay otro luego delante de nosotros, bendito su nombre. Dios nos está diciendo que tenemos que sobrepasar los obstáculos, tenemos que pasarle por encima al obstáculo, tenemos que hacer que ese obstáculo no sea impedimento, bendito su nombre, para alcanzar su misericordia, para alcanzar la salvación, para alcanzar aquellas promesas que Dios nos ha prometido que nos daría, bendito su nombre. Cuántas veces en la vida de cada uno de nosotros se ha levantado obstáculos, bendito su nombre, que nos han impedido poder alcanzar aquellas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Cuántas veces a veces nosotros nos hemos detenido a mirar el obstáculo, bendito su nombre, y cuando nos detenemos a mirar el obstáculo, comenzamos
comenzamos a retroceder, bendito su nombre, y así sucesivamente comenzamos a dar paso atrás y atrás y atrás, y cuando venimos a ver, nos hemos apartado del camino del Señor, nos hemos apartado de su gracia, nos hemos apartado de su presencia, bendito su nombre. Cuando nosotros comenzamos a detenernos en el camino porque vemos que el obstáculo es demasiado grande, tal vez ese obstáculo puede ser las calumnias que te han levantado, tal vez ese obstáculo puede ser la persecución que se ha levantado aún dentro de tu misma congregación, a veces el obstáculo puede ser aquel tal vez ministro, aquel pastor que tal vez no entiende el llamado ni el propósito por el cual Dios te salvó, a veces el obstáculo puede ser un familiar, a veces el obstáculo puede ser hasta tu misma persona con la que tú estás viviendo, bendito su nombre, que tal vez no entiende tu posición, tal vez no entiende lo que Dios quiere hacer con tu vida, bendito su nombre para siempre. A veces el obstáculo tiene nombre y tiene apellido, se llama diablo y se llama Satanás, bendito su nombre para siempre, y a veces ese es el peor obstáculo que a veces nosotros vamos a tener en el camino, pero Dios nos habló una palabra, bendito su nombre, y nos dijo claramente: someteos primeramente a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En pocas palabras, ese obstáculo se tiene que mover, ese obstáculo se tiene que salir del camino, bendito su nombre, porque el Señor está caminando contigo, el Señor está ahí llevándote de su mano, bendito su nombre. Tienes que creer que Dios está en control de cada situación, y por eso no podemos dejar que el obstáculo sea el impedimento de alcanzar su misericordia, que el obstáculo no sea el impedimento para alcanzar la salvación, porque a veces estamos luchando y queremos hacer un cambio en nuestra vida y queremos hacer tantas cosas, bendito su nombre, queremos que Dios obre en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestra familia, pero a veces el obstáculo es demasiado grande. Pero yo te digo en esta mañana, no hay obstáculo grande si lo estás viendo por la fe, si lo estás viendo por el lente del Espíritu Santo, si lo estás viendo con la certeza y la seguridad de que hay una promesa de que Dios salvaría tu alma, que salvaría tu vida, que salvaría tu familia, que salvaría tus hijos, que salvaría todas aquellas personas que componen tu núcleo familiar. Dios te dice en este día: no te detengas, mírame a mí, que soy yo el que te estoy ayudando, que soy yo el que te estoy dándote la mano para que tú alcances la salvación y sobrepases el obstáculo que ha impedido que tú llegues a el reino de los cielos, bendito su nombre para siempre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está diciéndole aquí a Timoteo, bendito su nombre para siempre, que él tiene que luchar, bendito su nombre, para poder alcanzar su medalla, que él tiene que esforzarse para poder alcanzar aquella gloria que Dios le ha prometido a cada uno de sus hijos, porque él nos prometió corona, él nos prometió esa vida eterna, bendito su nombre. Entonces tenemos que luchar legítimamente, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir batallando, tenemos que sobrepasar los obstáculos, como aquella persona que comienza una carrera, bendito su nombre para siempre. Cuando vemos los deportes y vemos aquella carrera que tiene muchos obstáculos y la persona tiene que sobrepasarlo, y a veces le ponen vallas al frente y tiene que brincar por encima de ella. Así tenemos que hacer nosotros cuando nos encontremos con los obstáculos en el camino, cuando nos veamos con una situación donde a veces pensamos que tal vez no podemos sobrepasarla, pero siempre Dios da la manera de sobrepasar el obstáculo, porque Él mismo lo dice en su palabra, bendito su nombre para siempre. Dice: sin mí nada podéis hacer. Pero cuando tú estás con Cristo, cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, mire mi hermano, no hay problema, no hay situación en tu vida en la cual tú no puedas sobrellevar, no hay situación tal vez en tu núcleo familiar que tú no puedas resolver cuando tú pones tu confianza y tu fe en Dios, cuando tú pones todas las cosas en las manos de Dios, bendito su nombre para siempre. El Señor Jesús iba camino a la cruz del Calvario y estaba allí pasándole muchos obstáculos en el camino, bendito su nombre. Aún hasta Pedro fue un obstáculo para que él alcanzara aquello que él vino a hacer en este mundo, bendito su nombre, a morir por usted y por mí. Aquel hombre comenzó a interponerse en el camino y el Señor mismo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no me dejas hacer las cosas que mi Padre me dijo que hiciera, bendito su nombre. Hay obstáculos que a veces se nos van a presentar, que nos van a impedir llegar a la meta, que nos van a impedir llegar a aquel lugar que ya Dios ha prometido
que estaríamos nosotros. Bendito su nombre. Jesús pasó por lo mismo. Cuántos azotes no recibió, cuánta humillación no recibió, cuántos insultos no recibió, cuántas veces recibió latigazos, cómo fue desfigurado. Dice la palabra en el libro de Isaías que fue su rostro desfigurado de tal manera que era irreconocible por el hombre. Bendito su nombre. Entonces nada de aquello le impidió al Señor Jesús llegar hasta el Gólgota y allí morir por nuestros pecados, porque Él sabía que tenía una meta por el frente. Él sabía que tenía una carrera que tenía que ganar y el diablo no podía sacar ventaja. Y aunque Él pensó que tal vez llevándolo a la cruz del Calvario había ganado, bendito su nombre, pero al contrario, cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario y murió allí por usted y por mí, cuando Él resucitó de entre los muertos, bendito su nombre, Él recibió aquella gloria que el Padre le había prometido. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Él subió a los cielos, dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio una gloria más que la que tenía antes de que viniera a la tierra. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo ahí perseverando, se mantuvo luchando, se mantuvo pasando sobre el obstáculo, porque Él sabía que cuando llegara a la meta iba a recibir la corona de la vida, iba a recibir esa corona allá que el Padre le daría, bendito su nombre para siempre. Y esa corona el Señor nos la prometió a nosotros, que nosotros también recibiríamos la corona de la vida. Por eso le digo y le exhorto, amado hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, mantente no mirando el obstáculo, sino mirando a Dios primeramente. Como dije anteriormente, enfocados en Dios y no en los obstáculos, porque los obstáculos están ahí para que nosotros simplemente los rebasemos y lleguemos a la promesa de Dios. No hagamos como hizo la nación de Israel, bendito su nombre, que comenzó a quejarse, que comenzó a hablar negativamente, y dice la palabra del Señor que ninguno de ellos, que la ira de Dios se puso de tal manera Dios con ellos, que le dijo que ninguno entraría a la tierra prometida. Simplemente aquellas personas que desfallecieron, que no le quisieron creer a Dios, que aquello que Dios había hablado y que había prometido, Él lo haría. Entonces solamente aquellos de 20 para abajo, aquella generación, bendito su nombre, fue la que pudo entrar a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb no perdieron su bendición. ¿Por qué? Porque ellos vieron el obstáculo de este tamaño, mientras aquellos lo estaban viendo demasiado de grande. Y entonces cuando tú comienzas a ver el obstáculo pequeño y al Dios que tú le sirves, que es un Dios grande y poderoso, ahí es cuando entonces el Dios del cielo dice: ven mi hijo amado, entra a la promesa que yo te he dado, entra a mi gloria, bendito su nombre, porque te mantuviste creyéndome a mí. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que le creamos a Él, bendito su nombre, y que guardemos esa promesa que nos ha hablado y que nos ha dado a nuestra vida, para que nosotros nos mantengamos siempre, así como decía el apóstol Pablo, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Que nada te saque y te desenfoque de ese blanco que es Jesucristo, bendito su nombre, que aunque venga el obstáculo, pero que tú siempre te mantengas mirando al Señor en todo tiempo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde aquí en Restaurando Familias para Cristo. Esto es lo que el Señor nos ha dado en esta mañana, y esperamos, ¿verdad?, que usted lo comparta, ¿verdad?, con sus amigos, con sus seres queridos, ¿verdad?, para que también reciba esta palabra de parte del Señor. Estamos viviendo en los últimos tiempos, y entonces por esa razón tenemos que seguir predicando y llevando las nuevas buenas de salvación a aquellas personas, ¿verdad?, que están perdidos sin fe y sin esperanza, para decirle que hay un Cristo poderoso, que hay un Cristo de la gloria, que quiere recibirlo con sus brazos abiertos y perdonarle sus pecados y darle, sobre todas las cosas, vida eterna. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano en Cristo, Ángel Virués, por la gracia y la misericordia de Dios, el obrero del Concilio Latinoamericano y capellán de la Global Christian Federal Ministry, aquí desde Reading, Pensilvania. Nuestra bendición para cada uno de ustedes. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.